Bueno, en honor al tiempo y porque hoy día nos convoca un tema muy importante, quisiera darles la bienvenida a este webinar de cómo utilizar el análisis de evidencias de aprendizaje para ajustar y enriquecer la planificación de este segundo semestre. Nos alegra profundamente contar con una convocatoria tan amplia en torno a un tema que es central para el quehacer educativo, que es la capacidad de poder detenernos, analizar la información disponible y transformarla en decisiones pedagógicas que favorezcan mejores oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. Sabemos que evaluar no termina con la aplicación de una prueba o con la recopilación de la información. El verdadero valor de la evaluación radica en la interpretación de estas evidencias y en el uso que hacemos de ellas para comprender qué están aprendiendo nuestros estudiantes y qué desafíos persisten y qué acciones debemos implementar para seguir avanzando. Estos procesos de análisis no ocurren de manera espontánea y que requieren, ¿no es cierto?, de un tiempo, método y diálogo profesional y espacios principalmente de trabajo colaborativo que permitan construir una comprensión compartida de los resultados y poder proyectar así acciones de mejora pertinentes y efectivas. En este contexto, recientemente la DEG ha compartido orientaciones de cierre para este semestre, que invita principalmente a los establecimientos educacionales a desarrollar una jornada de reflexión pedagógica este 19 de junio. Esta instancia busca precisamente generar condiciones para que los equipos docentes y directivos analicen las evidencias de aprendizaje y que logren identificar fortalezas y desafíos, ¿ya?, para poder enriquecer la enseñanza del segundo semestre. Esperamos que este webinar les entregue las herramientas y prácticas, ¿ya?, para poder fortalecer y conducir estos procesos de análisis de una manera rigurosa y efectiva, fortaleciendo así una cultura de uso de las evidencias al servicio de la mejora continua de los aprendizajes. Para ello, los vamos a invitar a participar activamente a través de nuestro chat, ya sea dejándonos preguntas y también pudiendo revisar todo el material que va a ser compartido. Cintia Espinosa estará a cargo de esa misión, así que los invitamos a poder ir revisando todos los recursos que van a estar en esa sección. Queremos agradecerle su participación y compromiso con la mejora educativa para poder seguir aprendiendo y reflexionando en conjunto. Este webinar estará siendo grabado para poder ponerlos a disposición durante los siguientes días en nuestro canal de YouTube y también en nuestro sitio web de Currículum Nacional. Quiero dejar con ustedes entonces a María Olga Gallardo, quien es docente y especialista de evaluación de aula de nuestra unidad de currículum y evaluación, quien lidera este webinar y estará trabajando de manera conjunta con Priscila Rubilar, quien también es docente y especialista de nuestra área. Comencemos entonces. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, les doy la bienvenida a este webinar, uno más de evaluación formativa, evaluación de aula. Como decía Bárbara recién, este webinar se titula ¿Cómo utilizar el análisis de evidencias de aprendizaje para ajustar y enriquecer la planificación del segundo semestre? Está en el marco también de nuestra campaña. Van a ver en las redes sociales una gráfica que va a salir pronto también al respecto. Y bueno, el objetivo de esta sesión se vincula con promover el uso y el análisis de la evidencia de aprendizaje para revisar, ajustar y enriquecer la planificación de la enseñanza del segundo semestre y en general en función de las necesidades formativas, intereses y formas de aprender de las y los estudiantes, que es lo más importante. En este sentido, vamos a tener 4 grandes temas en la sesión de hoy. Primero, y como eje también de vinculación con nuestros otros recursos, tenemos el lenguaje evaluativo común, esta vez respecto de las evidencias de aprendizajes y su análisis desde la mirada de la política pública. Como segundo tema, tenemos el análisis de evidencia como un componente de la evaluación formativa. Ya saben bien, si participaron en el webinar anterior de acompañamiento y planes de acompañamiento, también revisamos este componente de la evaluación formativa en tanto componente y en tanto estrategia. También lo vamos a revisar hoy en el tercer tema.
donde esta estrategia o el análisis de evidencias se toma la forma de una estrategia para inferir sobre el aprendizaje a partir de las evidencias. Y por último, como el análisis de evidencia es el fundamento para ajustar y enriquecer la planificación a partir de la toma de decisiones pedagógicas. Y como parte del primer tema y inaugurando también esta sesión de trabajo, los dejo con el primer taller. Priscila. Hola a todas y a todos, espero que estén muy bien. Muchas gracias por participar en este webinar. Ahí veían el chat desde donde nos escribían, por ahí Quilpué, soy de Quilpué, así que bacán que estén participando. Bueno, vamos a empezar con... ¿Tienes prendido el micrófono? ¿Tienes prendido el micrófono? Ay, perdón. Eco. Vamos a empezar con un taller, como decía María Olga, y para ello necesitamos de su participación. Así que les dejo la pregunta de cómo se entiende o define en su comunidad educativa, uno, evidencias de aprendizaje y el otro, análisis de evidencias de aprendizaje. Por ejemplo, podríamos decir que las evidencias de aprendizaje son formas en que las y los estudiantes demuestran su aprendizaje, y podríamos decir del análisis que es un proceso en el que se contrasta la evidencia de aprendizaje con los referentes curriculares y evaluativos. Pero queremos saber cómo es que se entiende tanto las evidencias de aprendizaje como su análisis en sus establecimientos. Cuéntenos, ¿qué es para ustedes la evidencia de aprendizaje? ¿Qué es el análisis de las evidencias? ¿Cómo lo llevan a cabo? Cuéntenos un poquito. Y si está definido en sus reglamentos de evaluación también. Si lo tienen por ahí y pueden dejarlo, bacán, también es un gran insumo para nosotros. Vamos a esperar sus preguntas del chat y después las vamos a leer y hacer comentarios. Así que recuerden participar por el chat, escribir qué serían las evidencias de aprendizaje y qué sería el análisis de evidencias. Tenemos algunas respuestas. María de la Luz García nos dice que las evidencias son los instrumentos evaluativos. Joana nos dice que son recursos de verificación de aprendizaje y evaluación auténtica y el punto de partida para la mejora. María Elena, que es un producto o una acción observable de acuerdo a un aprendizaje que ya es esperado y que se puede obtener mediante diversos instrumentos evaluativos. Bien ahí porque estamos aplicando uno de los componentes de la evaluación formativa también. Aparte de ser formativo y sumativo, también podemos diversificarlos. No es necesario que sea, por ejemplo, un escrito, una prueba, etc. Bárbara Mora nos dice que son evidencias de aprendizaje e información proporcionada por nuestros estudiantes que den cuenta del nivel de logro de los objetivos. Ticket de salida, por ejemplo, activación de conocimientos, ejemplos. Y ahora tenemos la respuesta del 2, que sería análisis de evidencia como un proceso de reflexión pedagógica para la toma de decisiones, para retroalimentar y para reenseñar y planificar. ¿Me repites lo último, por fin? Sí, quedó un poquito arriba. El 2, como el análisis de evidencia como un proceso de reflexión pedagógica, toma de decisiones para la retroalimentación, reenseñanza y planificación. Y tenemos otras preguntas más, evidencias de aprendizaje como diversas expresiones de aprendizaje, como resultados de evaluaciones, como trabajos, actividades internas y externas, dice Colegio Las Palmas. Algo que no se ha nombrado es el desarrollo de actividades vinculadas a objetivos de clase y el análisis de evidencia, nuevamente nos dicen que es una reflexión pedagógica en base a las evidencias. Y alguien dice que son instrumentos de evaluación, constituyen un diagnóstico clínico. Esas son las respuestas que tenemos, María Olga. Y acá nos hablan también de la importancia de la retroalimentación y la toma de decisiones. Súper, muchas gracias. Retro y toma de decisiones. Sí, la retroalimentación y la toma de decisiones son dos componentes también de la evaluación formativa que ya aparecieron y van a aparecer.
Muchas gracias por su participación en este taller inicial. En general, creo que no se aleja de lo que tenemos como nosotros propuesto desde nuestros recursos, en específico de evaluativamente hablando, en nuestro juego para conversar sobre evaluación en general. Y en este juego, bueno, por supuesto que ustedes ya lo conocen, también hay un webinar que está disponible sobre el juego donde se explica cuáles son sus lineamientos, cuál es como sus características principales, etcétera. Y este juego en particular tiene este glosario que construimos también en este equipo con estas definiciones, donde análisis de evidencia se define como el proceso de reflexión a partir de las evidencias de aprendizaje que permite tomar decisiones pedagógicas pertinentes y oportunas sobre uno o más aprendizajes de acuerdo con las metas u objetivos de aprendizaje propuestos. Y por otro lado, tenemos la evidencia de aprendizaje, que es la información obtenida durante el proceso de aprendizaje a partir del monitoreo actividades y productos de aprendizaje que, a partir de criterios de evaluación y a un propósito formativo, permitan a las y los docentes conocer y comprender los logros y avances de desafíos de aprendizaje de sus estudiantes. Es decir, análisis de evidencia y evidencia de aprendizaje conviven, son compañeras, están juntas dentro también de la planificación de la enseñanza. En ese sentido, es muy importante que tengamos en cuenta que el análisis de las evidencias tiene que ver con la planificación y tiene que ver con los criterios de evaluación y tiene que ver también con la manera en la que vamos a planificar el levantamiento de las evidencias, es decir, de las formas en las que vamos a acercarnos a conocer el proceso de aprendizaje y aquellos conocimientos que están más afianzados que otros, en función de los objetivos de aprendizaje y los propósitos formativos que cada uno de ustedes formaliza en su planificación. En este sentido, el análisis de evidencia aparece en la normativa en el artículo 4 y en el artículo 18 específicamente. En el artículo 4 del decreto 67 se declara que la evaluación tendrá un uso formativo en la medida que se integra la enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los y las alumnas. Es decir, cuando la evidencia del desempeño de esto se obtiene, interpreta y usa por los profesionales de la educación y por los alumnos para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos de la enseñanza y aprendizaje. Es decir, la evidencia de este desempeño nos ayuda a nosotros a interpretar estos aprendizajes, por lo tanto, nos ayuda a tomar decisiones coherentes, pertinentes con esos mismos procesos y las condiciones que tenemos también para llevar a cabo esos procesos. Por otro lado, en el literal del artículo 18 del mismo decreto, por supuesto, se determina que las disposiciones que definan espacios para que los profesionales de la educación puedan discutir y acordar criterios de evaluación y tipos de evidencia centrales en cada asignatura, y fomentar el trabajo colaborativo para promover la mejora continua de la calidad de sus prácticas evaluativas y de enseñanza. Es decir, el espacio necesario para poder analizar la evidencia y analizarla no solamente desde la perspectiva de él o la docente que está a cargo de ese proceso, sino que también puede ser abierto a la colaboración también. Bueno, eso también lo vamos a ver a continuación. Priscila. Antes de comenzar con el análisis de evidencia como un componente y ver los demás, es necesario aclarar algo sobre las respuestas del chat, y que es que ya vimos que la evidencia es información que vamos a obtener durante el proceso de evaluación. No confundir con el instrumento en sí. Eso es importante. Como una cuestión es el instrumento que armamos y que vamos a aplicar y que tiene que ver, por supuesto, con la planificación de la evaluación, y otra es la evidencia que obtenemos, ¿no? Porque la evidencia que voy a obtener de un estudiante va a ser diferente de la de otro estudiante. Entonces, eso claramente se desprende de la aplicación de ese instrumento, pero no es lo mismo. Por supuesto que requerimos el instrumento, pero no siempre vamos a necesitar uno necesariamente para levantar evidencia, porque la evidencia, como les decíamos previamente, no necesariamente es, por ejemplo, algo escrito o algo formal. Mediante una conversación con un estudiante podemos obtener evidencias también. Entonces, si bien es cierto, es necesario en evaluaciones formales, hay otros momentos de clase que también son evaluación,
que no necesariamente van a requerir de un instrumento. Eso había que dejarlo un poquito claro. Entonces, ahora la evaluación formativa en sí posee componentes y que si ya han seguido un poco los webinars y también el trabajo en cuadernillo, se pueden dar cuenta de que estos componentes, la mayoría refiere a un cuadernillo de los que tenemos. Entonces, esos componentes refieren como a esta conceptualización teórica que se está dando para que tenga un sentido teórico práctico la evaluación formativa. Entre ellos tenemos el diseño pedagógico y evaluativo con foco inclusivo, que lo abordamos en el cuadernillo 8, la diversificación evaluativa abordada en el cuadernillo 5, el análisis de evidencias de aprendizaje, que es justamente el tópico de este webinar, y que es abordado primeramente en cuadernillo 2 y en otros posteriores, acompañamiento pedagógico, también abordado en cuadernillo 6, retroalimentación dialógica, cuadernillo 1, y toma de decisiones pedagógicas, que habla muy bien con el análisis de evidencia. Entonces, ¿qué sucede con cada uno de ellos? Primeramente son un componente de la evaluación formativa y esto tiene que ver con cómo lo definimos de forma teórica o conceptual y de cuál es su sentido en la evaluación formativa. Pero también esto lo podemos llevar a cabo mediante estrategias. Una cosa es cómo lo vamos a definir, sabemos cuál es el sentido del análisis de evidencia en lo que vamos a estar trabajando, pero también el análisis de evidencia lo llevamos a cabo en la práctica. Entonces, todos estos componentes tienen un sentido teórico práctico. Y finalmente, comprenderlos lo que nos lleva a tener un lenguaje común, que es lo necesario para realizar una evaluación formativa. Si no tenemos un lenguaje evaluativo común, va a ser muy difícil todo lo que hagamos de ahí en adelante. Este lenguaje evaluativo común no solo debería ser entre docentes, sino que también los estudiantes deberían entender un poco, por ejemplo, qué es la retroalimentación, qué significa, no sé, la evidencia o por qué evaluamos de diferentes formas, etc. Y por supuesto, esto tiene que ver con la normativa evaluativa que ya María Olga había hablado previamente. Muchas gracias, Cris. En este sentido, el componente de la toma de decisiones pedagógicas creo que es como lo más nuevo del desarrollo más teórico-práctico que hemos llevado con el equipo. Pero, como decía Priscila, se vincula mucho con el análisis de evidencias porque es el fundamento para la toma de decisiones finalmente. Este proceso reflexivo, en esta lectura que vamos a hacer, como mencionaba Priscila, tiene un componente que es más teórico y tiene un componente, su otra patita, lo práctico, que es la estrategia. Es decir, ¿para qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y ¿con qué lo hacemos? Son los instrumentos. ¿Cómo recojo? ¿Con qué recojo la evidencia que necesito para responder? ¿Cómo accedo al aprendizaje de mis estudiantes? Mediante el sentido del análisis de evidencia. Bueno, lo vamos a ver a lo largo también de este webinar. Entonces, el análisis de evidencia en tanto componente lo definimos como el análisis de evidencia como el ejercicio intrínseco a la práctica pedagógica que tiene como objeto el de análisis las evidencias de aprendizaje para comprender el progreso en el aprendizaje. Eso es lo más importante. Metodológicamente, desde la pedagogía nos acercamos a la comprensión del proceso de aprendizaje, los logros de aprendizaje, las condiciones de aprendizaje, las formas de aprendizaje a partir del análisis de la evidencia. Como yo levanto, recojo la información que voy trabajando clase a clase con mis estudiantes y que planifiqué previamente también en el marco de objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación. Su finalidad es acceder al vínculo entre aquello que sucede en el aula con la toma de decisiones pedagógicas. Ahí es donde se arma este puente, que son pertinentes y contextualizadas, es decir, fundamentadas en el análisis. Y aquí esto es creo que uno de los focos más importantes del análisis, la coherencia, la pertinencia y la consistencia de las decisiones que se toman cuando analizamos la evidencia, nos damos el tiempo de analizar la evidencia, tomamos la evidencia también de manera estratégica, pensando en con qué recogemos, por ejemplo, en los instrumentos, cómo esos instrumentos también nos ayudan a ver distintas cosas del aprendizaje, no solamente quedándonos con un solo enfoque, y es ahí también donde se entrecruza con la diversificación evaluativa. En este sentido, este ejercicio intrínseco a la práctica pedagógica, podemos orientar nuestra reflexión en función de estas tres preguntas.
¿Para qué analizamos la evidencia de aprendizaje? ¿Qué sentido pedagógico tiene levantarlas y disponer de la información que recopilan? Eso es muy importante, porque en ese sentido, disponer de la información tiene que ser nuestro foco. ¿Qué instrumento, qué actividad, qué forma de demostrar el aprendizaje me sirve más para ver lo que quiero ver? Y en ese sentido, preguntarnos por el sentido pedagógico y qué información que necesito disponer de ella es el foco central para poder planificar. ¿Qué aspectos de lo formativo se relevan en el ejercicio pedagógico que implica analizar las evidencias de aprendizaje? ¿Es visible este ejercicio para la comunidad educativa? Eso también es importante, porque si el ejercicio no es visible, probablemente no vaya a tener espacio dentro de los quehaceres múltiples también de las y los docentes, por supuesto, y la comunidad en general. ¿Qué principios pedagógicos se movilizan y se concretizan en el ejercicio de analizar las evidencias de aprendizaje? En ese sentido, también es importante preguntarnos cuáles son los focos centrales de nosotros como profesionales de la educación y también de la institución en la que estamos participando como profesionales y cuáles son esos focos centrales que muchas veces están declarados en misiones, visiones y también en los reglamentos de evaluación. En ese sentido, los principios pedagógicos podemos hacerle como un seguimiento de una u otra forma en este tipo de prácticas, si se llevan a cabo o no se llevan a cabo, se movilizan o no se movilizan, se concretizan de alguna forma en este aspecto específico del proceso de aprendizaje. Les dejamos esas preguntas. Priscila. En no, mejor, dale tú. Acá, en este monito que construimos, tenemos los diferentes, como algunos de los componentes y también algunos aspectos claves de la evaluación. Y para ello es necesario como centrarnos primero en que planificamos la enseñanza, por supuesto, y junto con ello la evaluación, porque la evaluación es parte inherente de la enseñanza, con un cierto diseño pedagógico. Y esto, por supuesto, que responde al objetivo de aprendizaje y en torno a ello su concreción con los criterios de evaluación. Cuando pensamos la evaluación, por supuesto que tenemos que tener en cuenta el principio de diversificación evaluativa. Y esto nos sirve para tener evidencias de aprendizaje y para enriquecer este proceso de levantamiento de evidencias de aprendizaje. Si tengo solo un tipo de evidencia, por ejemplo, tengo solo evidencia escrita, esto no me va a permitir ver otro tipo de habilidades de los estudiantes o cómo los estudiantes, por ejemplo, se manejan en la oralidad. Entonces, es necesario poder ver ese aprendizaje de diferentes formas. Verlo de diferentes maneras mediante ya sea los 3 puntos que tomamos en general de la diversificación, que refieren a diferentes agentes, por ejemplo, que no solo exista heteroevaluación, sino que el estudiante pueda evaluar a otro, evaluación de pares o a sí mismo. Eso también nos genera evidencia de cómo está reflexionando en torno a los aprendizajes y, por ejemplo, al evaluar a otro, cómo está entendiendo los criterios, porque no hacemos la coevaluación en la nada o la autoevaluación en la nada, la hacemos en torno a criterios. Y eso nos puede dar información sobre ello. Además de eso, considerar diferentes actividades y también diferentes instrumentos, mientras se pueda. Eso nos va a generar evidencias que puedan enriquecer todo este proceso y que, por supuesto, luego tenemos que analizarlas. No nos sirve de nada tener un montón de evidencia o recabar, no sé, semana a semana muchos controles, póster, etcétera, y no hacer nada con eso. Tenemos que basarnos en para qué queremos la evidencia y en torno a qué criterios. Eso hay que tenerlo muy claro. En torno a qué criterios va a ser esa evidencia y luego analizarla en contraste a los criterios. Y esa información, por supuesto, que nos sirve para retroalimentar. Si no tenemos evidencias y si no las analizamos, no podemos retroalimentar, porque la retroalimentación tiene que partir de esta interpretación que estamos haciendo y estas inferencias que estamos haciendo del aprendizaje y que se hacen a partir del análisis de evidencia. Además de eso, esto nos va a permitir tomar decisiones, por supuesto. Si no tenemos evidencia y si no las utilizamos, no vamos a poder tomar decisiones. Y eso ustedes también lo decían en el chat. Gracias, Pri. En ese sentido, este esquema está bonito, como decía Priscila. Lo pensamos más que nada pensando
cómo conviven los componentes dentro de la estructura de la planificación de la enseñanza, más allá del formato que tenga en sus distintos establecimientos. Es muy importante al momento de pensar que necesito analizar mis evidencias para tomar decisiones mejores, pertinentes, coherentes, consistentes con el proceso, tenerlo en consideración, tener en consideración qué voy a analizar, cómo lo voy a analizar, para qué lo voy a analizar y también cuánto tiempo tengo para analizarlo. Y en ese sentido, la planificación es central porque me va a permitir a mí prever ese tipo de situación como ya, necesito evidencia diversificada. Pero claro, ¿cuánto tiempo tengo para analizar toda mi evidencia diversificada? Es mejor pensar, por ejemplo, en distintos tipos de evidencia más que esa cantidad, como más evidencia no necesariamente me ayuda a llevar un análisis de evidencia, porque voy a tener un análisis de evidencia con foco en la toma de decisiones, porque al tener tanto volumen de evidencia, también se dificulta el análisis. Entonces, en ese sentido, planificar a partir de los criterios, levantando criterios de evaluación, teniendo claro cuáles son los aprendizajes que voy a trabajar específicamente en un proceso, en una instancia. Ahí ustedes ven cómo planifican también su tiempo de enseñanza, cómo la evidencia responde al criterio y responde a cabalidad también al criterio. Y cómo esa evidencia, en función de la diversificación, me muestra todas las partes también del criterio del aprendizaje que está movilizándose en el criterio de evaluación. Y en ese sentido es que volvemos a recoger las palabras de Priscila, la retroalimentación es central. Y ahí está el vínculo también entre los criterios de evaluación y la retroalimentación. La retroalimentación no se puede escapar de los criterios. Tiene que ser en base a ellos porque está retroalimentando el aprendizaje que estamos evaluando. Si no, la retroalimentación en sí misma pierde validez también. Pierde validez porque estamos saliéndonos de lo que estábamos evaluando. Y al salirnos, ya nuestro sistema de levantar la evidencia de aprendizaje en función de los criterios, que está coherentemente armado, pierde esa coherencia. Para trabajar de manera conceptual el proceso de análisis de evidencia, nosotras tenemos estos recursos a disposición de ustedes del sistema en general, principalmente el cuadernillo 2, completo con sus 4 fichas, y abajo de cada uno de los cuadernillos 5, 8, 3, 7, los dije desordenado. Algunas de sus fichas responden específicamente al tema de la evaluación, de la evaluación formativa, el análisis, todo responde a la evaluación formativa, del análisis de evidencias de aprendizaje, en tanto componente teórico. Las perspectivas también de cada uno de estos recursos son distintas, por ejemplo, del cuadernillo 3, que es el proceso de promoción escolar en específico, habla del análisis de evidencia en función del proceso de promoción. El cuadernillo 5, que es el de diversificación evaluativa, lo habla desde esa perspectiva. El cuadernillo 8, que es el que se vincula con la inclusión, habla de ello también en función de ello, es la ficha 3 y la ficha 4. Y en la ficha 3 del cuadernillo 7, que es evaluación formativa en el contexto de la formación técnico-profesional, también se menciona en específico. Y lo mismo en la primera y la segunda parte de las orientaciones de la ley 21.545 y también nuestro regalón evaluativamente hablando, que tiene todas estas opciones para poder acceder a él. Seguramente está en su escuela, vaya a buscarlo a la biblioteca, pídalo. Sí, eso es muy importante, María. Sí, es muy importante. Porque nos pasa a veces que en los webinars o cuando hacemos visitas a diferentes regiones, nos indican que no conocen el juego, entonces el juego está en sus establecimientos. Así que vayan a buscarlo a biblioteca, donde sea, y se los recomendamos porque tenemos casos narrados e ilustrados por cada uno de estos componentes. Bueno, el diseño no, y tampoco la toma de decisiones porque son aspectos nuevos, pero hablamos de retroalimentación, hablamos de análisis de evidencias, de diversificación y de acompañamiento pedagógico. Entonces, mediante este recurso, ustedes mismos pueden generar un lenguaje común en su establecimiento, y de hecho el juego, para quienes no lo conozcan o no hayan escuchado de él, no solo es para docentes y directivos, también es para apoderados y estudiantes.
involucra a toda la comunidad educativa, entonces les recomendamos utilizarlo y ahí María Olga va a mostrar en particular cuáles son las tarjetas que tributan a esta temática. Sí, tenemos dos casos para hablar de análisis de evidencias de aprendizaje acá. Se pueden ver, bueno, los dos, un caso ilustrado y un caso narrado. Y se ven también los colores de las preguntas para cada actor. El rojo para los directivos, las preguntas color naranjo son para los profesores, las azules para los estudiantes. ¿O era? ¡Uy, se me olvidó! Bueno, estudiantes, directivos, apoderados y profesores, profesoras. Como les decíamos, los casos sobre análisis de evidencia de aprendizaje, en este en específico, podemos ocupar como ejemplo, gracias Priscila, estudiantes azules, docentes naranja, directivos rojos y apoderados y apoderadas verdes. Por ejemplo, en el caso del criterio sorpresa, podemos ver que tenemos una evidencia de aprendizaje, pero esta evidencia de aprendizaje es una autoevaluación que el docente está calificando con otra nota que no es la que la estudiante se puso a sí misma en su autoevaluación. Entonces, ¿qué pasa con esa evidencia de aprendizaje? No les voy a decir nada más porque para que vayan a buscar el juego. Y, ay, se me olvida que esto no pasa aquí, ya. Entonces, ¿para qué analizamos las evidencias del primer semestre? Sabemos que ajustar la planificación es necesario durante el primer semestre, pero en términos específicos buscamos responder a qué evidencias de aprendizaje escogeremos analizar. Es muy importante saber cuál es la evidencia y para qué estoy eligiendo esa evidencia. Entonces, ¿por qué escogemos ese tipo de evidencia y no otra? ¿Qué estoy buscando mirar en la evidencia en específico? ¿Qué sentido pedagógico está detrás de la elección de ese o esos tipos de evidencia? ¿Qué aprendizajes se han consolidado a lo largo del primer semestre? Eso también lo podemos ver a partir del análisis de evidencia. ¿Qué aprendizajes trabajados durante el primer semestre son necesarios para el segundo? Y la evidencia además me está diciendo que si están consolidados o no están consolidados, como dice la última pregunta, y que son necesarios para continuar en el desarrollo del segundo semestre. Para saber o para poder responder este tipo de preguntas necesitamos hacernos la pregunta central. ¿Cuál es el sentido del análisis de evidencia? Más allá también de ajustar la planificación, que el sentido de ajustar la planificación no es un sentido pedagógico en sí mismo, tiene una función. En este sentido, el seguimiento a la progresión de los aprendizajes y su proyección al segundo semestre podría ser una de las cosas que vamos a abordar a partir de preguntarnos por este sentido. Y en ese sentido, acá con estas preguntas podemos afianzar el sentido pedagógico de este proceso reflexivo metodológico desde la mirada de la pedagogía. ¿Pri, querías comentar algo? Sí, pensando en que se nos viene la jornada de reflexión del día viernes, este es un muy buen primer punto de partida para empezar a generar el análisis de evidencia, porque como mencionábamos previamente, todo esto tiene un sentido, no viene de la nada. Entonces es importante ver cuál va a ser el sentido de analizar estas evidencias. No lo estamos haciendo porque es una exigencia ministerial o porque me lo está diciendo el UTP, sino porque es necesario analizar evidencia y este análisis nos va a permitir tanto hacer estos ajustes como también poder ver desde los diferentes ramos. Por ejemplo, yo soy profesora de matemáticas, cómo vamos a proyectar las trayectorias de aprendizaje en nuestros ramos, por ejemplo, o cómo lo vamos a hacer en conjunto con otras asignaturas, etc. Y en ese sentido, como ya mencionaba María Olga, además de como ese sentido en sí, tenemos que escoger ciertas evidencias y en ese sentido no nos podemos quedar solo en una calificación. Y es necesario decir eso. A veces los colegios toman como, ya, veamos quiénes están en este nivel, este otro. No, vayamos un poco más allá. O sea,
aspectos del primer semestre que nosotros sabemos que son necesarios como aprendizaje para los aprendizajes del segundo semestre, eso es bueno como reconocer qué es lo que necesito y cómo va avanzando eso. O sea, qué más necesito, quizás tengo evidencia suficiente o a lo mejor me falta saber un poco cómo va este aprendizaje que va a ser clave y central para este otro que viene en el segundo semestre, qué más requiero. Entonces, todo eso que tiene que ver con las asignaturas también es importante. Muchas gracias. Sí, se hace, o sea, una de las formas de llevarlo a cabo también es pensando en el cruce de estos aprendizajes que son necesarios, no solo en una asignatura, sino que en todas. Entonces, por lo tanto, el análisis también se podría hacer en conjunto. Y también eso le da otra validez, porque hay otro proceso. Si hay más personas involucradas, ya no es subjetivo solamente, es intersubjetivo. Y eso es más valioso desde la metodología de las ciencias sociales en general. Ya. Análisis de evidencias de aprendizaje como una estrategia para inferir el aprendizaje. También la inferencia sobre el aprendizaje es medio un concepto nuevo, no tanto. Creo que ahora lo sacamos más a la luz, le sacamos más brillo también porque estamos hablando de esto tan específico de analizar evidencia y cómo llevarlo a cabo. Entonces, en ese sentido, definimos el análisis de evidencia en tanto estrategia como aquellos modos de interpretación de los diferentes factores que influyen en el aprendizaje, analizando el impacto de las estrategias didáctico-evaluativas empleadas a lo largo de la planificación y del proceso de aprendizaje, la diversificación de los tipos de evidencias de aprendizaje, los recursos y apoyos ofrecidos, las condiciones ambientales del aula en contraste con los referentes curriculares y evaluativos. ¿Sí? Se basa en el levantamiento y recogida de los distintos tipos de evidencias para tomar decisiones pedagógicas en torno al ajuste de las estrategias, las actividades, los instrumentos, además de retroalimentar en función de la profundización de los aprendizajes, es decir, el cuándo y cómo. ¿Cuándo recojo? ¿Cómo recojo la evidencia? ¿Cómo la interpreto? ¿Cuándo la interpreto? ¿En qué momento también? Eso también es importante. Los momentos de recolección de evidencia no suelen ser, como decía la Priscila, solamente momentos de la formalidad del momento evaluativo o el hito evaluativo, sino que es un continuo. Y en ese sentido, es muy importante que la evidencia de aprendizaje sea diversa y esté diversificada, porque eso, al diversificar la evidencia, vamos a tener un campo mayor de observación del aprendizaje. Si al final se traduce en eso, cuando yo utilizo distintos tipos de evidencia, por lo tanto, instrumentos también, instancias, momentos, formas, la interpretación del aprendizaje, que es nuestro trabajo pedagógico, si lo vemos desde esa perspectiva, se enriquece. Se enriquece también la retroalimentación y al enriquecer la retroalimentación también se enriquece la toma de decisiones pedagógicas porque nos conectamos con ese objeto de análisis, con el aprendizaje, con lo que estamos mirando y lo que queremos mirar también. En ese sentido, necesitamos que las evidencias de aprendizaje sean, esto ustedes lo pueden encontrar en el cuadernillo 5, Cintia lo va a dejar en el chat, y que sean variadas, contextualizadas y suficientes en términos de las características de la evidencia y lo que nos permite observar esa evidencia. Por eso la planificación del levantamiento y la recolección de evidencias es tan importante. Pero no piensen en esa evidencia solamente como un instrumento, sino que también en las actividades que pueden planificar en el aula. Eso también es una evidencia de aprendizaje. Como todo lo que nosotros podamos observar y recoger va a ser una evidencia si lo estamos trabajando en función de los aprendizajes que están planificados y que dan el marco al final del proceso que estamos llevando a cabo. En ese sentido, también tienen que ser representativas de los aprendizajes que evalúan los criterios, como mencionábamos antes, porque a partir de esos criterios van a ser analizadas estas evidencias de aprendizaje. No nos podemos salir de los criterios porque si no, nuestro proceso de aprendizaje o el proceso evaluativo pierde validez.
y también perdería la coherencia pedagógica, que es también otra de las cosas que necesitamos para que la evidencia pueda ser parte de este proceso y validada también, de cierta forma. Coherentes pedagógicamente, que permiten el acceso al proceso cognitivo y metacognitivo de las y las estudiantes, que es también uno de los focos de observación del proceso de análisis de evidencias de aprendizaje, cómo yo accedo al proceso que está llevando mi estudiante o que están llevando mis estudiantes en función del aprendizaje en sí mismo. ¿Sí? Sí, ustedes participaron cuando se inscribieron dejando sus consultas y hay una de ellas a la que podemos responder ya en esta parte del webinar, así que te la voy a leer, María Olga, que es en relación a las evidencias, cómo identificar, discriminar aquellas que realmente son esenciales para un análisis acucioso de los aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿Cómo identificamos y discriminamos las que van a ser esenciales? Creo que la representatividad del criterio es lo central y que esa representatividad tampoco va a ser unívoca y por eso necesita ser diversificadas, por eso necesitan ser también, como dice ahí, variadas. Lo representativo, piénsenlo como desde lo metodológico, como las distintas formas con las que yo puedo ir construyendo una inferencia. Al final lo que buscamos de las evidencias es poder inferir a partir de ellas sobre el criterio de evaluación. Entonces, en ese sentido, la decisión tiene que estar en función de qué tan representativa es la evidencia del proceso cognitivo y del esfuerzo intelectual de mi estudiante para llevarla a cabo. Y por eso también se vincula con lo desafiantes que pueden llegar a ser. Porque si no hay representatividad del desafío, tampoco van a ser coherentes con el proceso pedagógico. Entonces, esa es la cuestión. Como estas tres características de la evidencia son esenciales para poder tomar esa decisión. Y en ese sentido, la representatividad es central porque la representatividad me va a hablar de la coherencia también del proceso. Y en ese sentido, para que la evidencia de aprendizaje sea pertinente, variada, planificada, coherente, desafiante y suficiente, la evidencia puede tomar la forma de observación directa durante el trabajo individual o colaborativo, que era lo que mencionaba Priscila. Sobre todo esas evidencias son más bien informales, pero no quiere decir que no sean válidas. Las interacciones comunicativas, que son las explicaciones, las argumentaciones, las preguntas, los diálogos a lo largo, durante la clase, entre los estudiantes también, como uno puede escuchar algunas conversaciones que pasan por ahí y también va teniendo evidencia de este proceso que van llevando los estudiantes en función del aprendizaje que se está trabajando. El registro del proceso en bitácoras de observación, en diarios de aprendizaje, en guías de autorreflexión y el registro anecdótico viene súper bien para ir mirando el proceso y poder observar de manera retrospectiva qué fue lo que sucedió, cuáles son las decisiones que tomé, cuáles fueron los resultados de esas decisiones que tomé, que a veces se invisibilizan o a veces también uno las tiene como muy a caballo y no es necesario llevar un registro como tan acucioso de aquello. Pero siempre el registro del proceso es un buen aliado para poder observar y analizar qué pasa con las interacciones en general que tenemos en el aula. Las evidencias digitales, fotografías, audios, videos, portafolios digitales y trabajos parciales y finales como más bien ya como un constructo, mapas, borradores, resúmenes, proyectos, textos, etcétera, etcétera. En este sentido, es importante también tener en consideración la contribución de la diversificación de las evidencias de aprendizaje al análisis de evidencia, como ustedes también han podido observar y en nuestros webinars en general, todos nuestros componentes de la evaluación formativa se van cruzando entre sí y también la diversificación con el análisis de evidencia. Y en este sentido, levantar las evidencias desde múltiples fuentes permite observar el aprendizaje en acción mientras ocurre, detectando tempranamente las dificultades sin esperar el cierre de una unidad necesariamente, aumentar las oportunidades de demostrar su aprendizaje de manera integral,
reconocer avances que no siempre quedan plasmados en una prueba escrita, una evaluación tradicional, como mencionábamos con anterioridad, generar inferencias más certeras. Eso yo creo que es una de las cosas más importantes. Si generamos inferencias más certeras a partir de la diversificación de las evidencias de aprendizaje de las que vamos a disponer para analizar, eso genera y da también fundamento a la toma de decisiones que se haga con posterioridad. Y ajustar la enseñanza en función de la información recopilada, la toma de decisiones, ¿cierto? Y en ese sentido, diversificar nos permite obtener evidencias enriquecidas al ser analizadas, mejorarán la toma de decisiones. Y para ello, tenemos 3 técnicas para recoger evidencia de aprendizaje más allá de la prueba: la observación a partir de los criterios de evaluación, la recolección de evidencias de proceso y las interacciones comunicativas como evidencia. Para la observación a partir de criterios de evaluación, tenemos que observar no es solo mirar lo que ocurre, sino describir los comportamientos, los desempeños vinculados a los criterios de evaluación y los objetivos de aprendizaje. Esto se puede llevar a cabo mediante guías de observación centradas en los aprendizajes descritos en los criterios, por ejemplo, estrategias de resolución, formas de argumentar, uso de vocabulario clave, etc. Y registros de bitácora o cuaderno docente, que también el cuaderno docente funciona mucho como una bitácora de clase, ¿cierto? A través de notas de campo descriptivas. Por otro lado, la recolección de evidencias de proceso, las actividades de los programas de estudio y las que cada docente crea pueden generar evidencia pertinente. Como les decía, esta evidencia no necesariamente tiene que ser en un formato formal, sino que también se genera a partir de los distintos tipos de interacción, y esto puede decir los distintos tipos de actividades. Pueden ser cuadros comparativos, modelos, resúmenes o fichas, borradores, bocetos, simulaciones, representaciones visuales, etc. Y finalmente, las interacciones comunicativas como evidencia, donde el diálogo al final es el que enriquece la definición y la construcción del aprendizaje, y en ese sentido, estos tipos de registros pueden ser grabaciones de audio, videos, registros anecdóticos, notas de campo, bitácoras, diarios de proceso, etc. Y tenemos este esquema donde la pregunta central es: ¿qué hacemos al analizar la evidencia de aprendizaje? Y en ese sentido, la Pri quiere comentar. Sí, estaba viendo un poquito el chat y también estuvimos analizando las preguntas que tenían ustedes y ya las respondíamos un poco varias con el esquema, porque la pregunta principal siempre es como, ya, pero ¿cómo materializamos esto? O sea, podemos tener como el componente, todo lo teórico, pero como profes tenemos que llevarlo al aula. Y para eso hay aspectos necesarios y que son previos, que bueno, ya lo hablamos. Primero, ¿cómo va a ser esta evidencia? Como qué características va a tener, en base a qué principios las vamos a levantar, qué sentido va a tener, porque si no tenemos un sentido, todo esto se nos va a caer. Entonces, eso es importante, considerar la diversificación, pero también es clave y es primordial en los procesos de evaluación tener muy claro cuál es el aprendizaje que vamos a observar y qué esperamos que los estudiantes desarrollen en este proceso. Y en ese sentido, los criterios son muy importantes. Si nosotros no tenemos los criterios claros, si no los comprendemos bien, no vamos a poder hacer este análisis. Entonces, de partida tenemos como eso, tener muy en claro hacia dónde queremos que, y bueno, esto tiene que ver mucho como con lo teórico también, que por ejemplo decía Sadler, que es como finalmente hacia dónde vamos, dónde estamos, cómo vamos a llegar, que son respuestas a las que respondemos en este caso. Y bueno, las evidencias nos sirven para ver dónde están los estudiantes, como cuál es el nivel de desarrollo, cuál es el desarrollo finalmente. Y en ese sentido tenemos diferentes pasos. Los que dicen pre son como los pasos previos, porque antes de analizar las evidencias, por supuesto que tenemos que levantar las evidencias. Entonces, en ese sentido, tenemos evidencias y tenemos que agruparlas por tipo de evidencia y por las evidencias que van a tributar a esto que queremos observar. No todas las evidencias nos van a servir para el mismo fin.
Entonces, en ese sentido, tenemos que buscar cuáles nos van a colaborar. Y eso es algo que ustedes deberían hacer en la jornada de reflexión finalmente. Si queremos tomar decisiones, ya, ¿cuál evidencia me va a permitir tomar esas decisiones? El segundo paso tiene que ver con contrastar los tipos de evidencia con los criterios de evaluación y el objetivo de aprendizaje. Como les decía, si no tenemos criterios claros, no vamos a poder llegar a contrastar eso. Pero si nuestros criterios son claros, vamos a poder ver en base a la evidencia qué criterios se están desarrollando, cuáles faltan por desarrollar y cómo se han desarrollado también, qué es lo que está pasando. Y en ese sentido, preguntarnos si esta evidencia es suficiente o no para hacer ello y para identificar luego patrones. Que sea suficiente o no, y esto ya lo decía María Olga, no depende de la cantidad, sino que depende de las características de la evidencia y de si justamente responde al objetivo y responde a los criterios, porque si se nos está escapando, ¿cómo los vamos a contrastar? Y en ese sentido, tendríamos que levantar nueva evidencia de aprendizaje. Esto tiene que ver con una de las preguntas que nos habían llegado, como ¿qué pasa si no tengo evidencia para poder hacer este contraste? Y ahí tenemos que volver a levantar evidencia y quizás tenemos que volver a levantar evidencias de otra forma. O a lo mejor tenemos que conversar con nuestros estudiantes sobre lo que hemos levantado. Entonces, eso ahí es clave para seguir avanzando, María. La pregunta sobre si es suficiente la evidencia de aprendizaje es importante hacérsela no solamente en una parte del proceso, sino que en varias. Y claro, la primera, como decía Priscila, tiene que ver si me alcanza el criterio para poder analizar mi evidencia de aprendizaje, si no, me tengo que devolver a diversificar la evidencia. Por eso dice, ya, me puse a mostrar la pantalla con mi dedo, a considerar la diversificación evaluativa en ello. En ese sentido, ya, si nuestra evidencia es suficiente para seguir al paso siguiente, tenemos nuestros criterios que dan, están conformes, vamos a la siguiente etapa, que es la identificación de los patrones de la evidencia de aprendizaje y aquellos casos que están fuera de estos patrones. Eso quiere decir, por ejemplo, voy a agrupar por tipo de evidencia, voy a agrupar por aprendizaje, voy a agrupar por habilidad. ¿Cómo voy a agrupar esta evidencia? ¿Qué me está diciendo la evidencia? Por eso la pregunta por el sentido del análisis es importante hacérsela de manera previa, porque esto también nos va a ayudar a poder clasificar y orientar la identificación de estos patrones para poder analizarla. Volvemos a preguntarnos si es suficiente. Si no es suficiente, me devuelvo a levantar evidencia, porque seguramente el patrón, no pude identificar algún patrón, no supe cómo clasificar o quizá no se alcanzó a constituir como un patrón, sino que tengo una cuestión más dual. ¿Qué pasa con lo demás? No alcanza esas preguntas, no alcanza pedagógicamente para tomar una decisión. Esa pregunta es importante y devolverme al levantamiento no quiere decir necesariamente devolverme en mi planificación, sino que diversificar aquello que necesito observar y que no estoy pudiendo inferir al respecto. Acá igual es importante también identificar como previamente como algunos aspectos que quizás no se están comprendiendo bien, como algunas dificultades o cómo vamos en los procesos, como que uno lo puede mirar y puede empezar como a identificar automáticamente como qué es lo que está pasando y que a veces pasa como en varios casos, esto es como cuando estamos haciendo como alguna ejercitación o alguna actividad y empezamos a pasar por grupos y la pregunta es la misma, entonces empezamos a buscar un patrón, pero también hay algunas preguntas, por ejemplo, que se escapan. Entonces ahí empezamos como a ver eso, en esa evidencia. Y también acoger esa como evidencia que se escape del patrón, porque también me está diciendo algo, como también está diciéndome algo respecto ya sea del uso de los criterios, de la estrategia que utilicé, etc. Ya, continuamos. ¿Es suficiente mi evidencia? Sí. Vamos a la interpretación del aprendizaje a partir de los criterios y de los criterios de evaluación y los objetivos de aprendizaje. Aquí nos podemos hacer la pregunta sobre si se requiere un juicio evaluativo individual o colectivo, porque también podemos necesitar más de una perspectiva en el análisis. Y en ese sentido, más de una perspectiva puede ser en función de no sé qué está pasando con mi evidencia que no me está dando para lo que necesito observar o lo que necesito concluir. ¿Me ayudas a complementar mi visión?
o también puede ser en función de aprendizajes que son más transversales a un área del conocimiento o a un ciclo, por ejemplo, un ciclo de aprendizaje también se puede. Ahí también, como lo colectivo, va a tener que ver con la disposición que tenga cada establecimiento también del trabajo pedagógico de cada uno y una de ustedes, las condiciones necesarias. Y en ese sentido, la construcción de la inferencia del aprendizaje me va a llevar o permite la reflexión en torno a los aprendizajes en sí mismos, ya habiendo interpretado la evidencia para tomar las decisiones pedagógicas coherentes, pertinentes y consistentes con el proceso. Y así construir y darle forma al juicio evaluativo profesional docente, que es una de las cosas más relevantes en el proceso de la evaluación formativa en general, y en el proceso de evaluación en general, no solo de la formativa. Acá igual es importante como sobre las inferencias, bueno, nunca podemos saber a ciencia cierta qué está pasando con el estudiante 100%, pero sí nos podemos acercar bastante. Y si nuestras evidencias son diversificadas, nos vamos a acercar aún más, por supuesto. Entonces estas inferencias van a ser más cercanas a lo que es la realidad y nos van a permitir reflexionar, como decía María Olga, para tomar decisiones. Por ejemplo, estamos infiriendo de que hay aspectos que están en desarrollo y podrían avanzar un poco más. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, en ese sentido tiene que ver la toma de decisiones, cómo vamos, no sé, a diversificar las evaluaciones o nuestra enseñanza o utilizar algún otro aspecto didáctico, etcétera. Vaya el micrófono. Y finalmente, la toma de decisiones pedagógicas para enriquecer la planificación del segundo semestre. Pri. Algo que es relevante es que sin evidencias no podemos retroalimentar. Entonces, finalmente, lo que nos va a permitir poder, como les decía, como acercarnos un poco hacia el desarrollo del aprendizaje que está en curso, es finalmente cómo vamos a tomar esas decisiones, y en ese sentido la retroalimentación es clave. Que sea centrada en los criterios más que en un error, que llegue en un momento que sea adecuada y que tenga coherencia, por supuesto, con las evidencias. Si no es basada en evidencias, vamos a estar retroalimentando cualquier cosa. Por supuesto que tiene que ser específica en el sentido de que alude al criterio que estamos trabajando, alude al aprendizaje que estamos trabajando, y no basta solo con retroalimentar, debe existir alguna oportunidad de mejora. Entonces ahí es como estamos utilizando todas las evidencias para retroalimentar y para mejorar. Si nos quedamos hasta ahí, el ciclo se cierra y no podemos mejorar. Entonces hay que pensar como en cómo lo completamos, y que por supuesto la evidencia y su análisis tributan a esto. Y pasa lo mismo con la toma de decisiones. Como comentábamos al comienzo del webinar, tanto la toma de decisiones pedagógicas como la retroalimentación tienen esta cercanía, este compañerismo con el análisis de evidencias de aprendizaje, y en ese sentido la recolección de la evidencia no es suficiente para llevar este proceso. El valor formativo surge cuando se analiza y se toma una decisión pedagógica a partir de ella. También para comprender que el análisis de evidencia es un proceso reflexivo que lleva a ordenarlas según los criterios, se facilita también las decisiones pedagógicas porque permite conectar las evidencias con la acción. Y ahí es donde está el puente, donde yo puedo tomar como fundamento aquello que desarrollo en mi planificación, que desarrollo en clases también por otro lado, pero en función de la toma de decisiones, no en función de cualquier cosa, sino que de lo que estamos trabajando y en pos de lo que estamos trabajando para el aprendizaje en sí mismo y que se desarrolla a lo largo de esta planificación. Y asimismo permite priorizar qué retroalimentar primero y qué retroalimentar después. La evidencia de aprendizaje en ese sentido me va a hablar, la evidencia de aprendizaje me habla. Bueno, se comunica el aprendizaje. Y en ese sentido puedo priorizar, puedo decir ya, esta evidencia me está entregando más información, o este estudiante está siendo brillante en esto que está haciendo, podría compartirlo con otros, por ejemplo. Eso se retroalimenta primero por una cuestión como estratégica en relación a cómo llevo mi estrategia de aprendizaje y mi estrategia pedagógica a cabo en este sentido y en cada una de mis clases. Y en ese sentido decidir si se requieren
estrategias de acompañamiento o cambios metodológicos que fortalezcan las prácticas y además se adhieran a nuevas perspectivas pedagógicas y didácticas si es que se requiriera. Y en ese sentido, y como ya orientando al cierre de este webinar, el análisis sistemático de las evidencias de aprendizaje es el fundamento para tomar las decisiones pedagógicas, como lo he dicho insistentemente a lo largo de esta instancia. ¿Por qué? Porque se integra la evaluación como parte inherente del proceso de enseñanza y no como un acto aislado. Y es una de las cosas en las que también hemos sido como reiterativas, iterativas al respecto. El proceso de evaluación no es un proceso que esté fuera o al final, sino que por el contrario favorece la construcción de un aprendizaje y también de una cultura evaluativa centrada en el progreso y en la profundización de los aprendizajes también. Y por último, tenemos que analizar las evidencias de aprendizaje, permite comprender cómo están aprendiendo las y los estudiantes porque nos permite contrastar las evidencias con los criterios de evaluación y el foco pedagógico se desplaza de la calificación como única fuente de información, sino que se vincula con la interpretación de los avances, las dificultades y desafíos de aprendizaje. Y además promueve una cultura profesional reflexiva, donde él o la docente observa el aprendizaje en acción, analiza la información que recoge y dialoga pedagógicamente con ella de manera sostenida en su quehacer pedagógico, es decir, se integra a él. Y bueno, ¿para qué vamos a analizar las evidencias del primer semestre? Contrastamos las evidencias y tenemos que necesariamente ver qué avances se han demostrado por criterio de evaluación o indicadores u objetivos de aprendizaje a lo largo del primer semestre, en qué criterios de evaluación tenemos que hacer énfasis en las primeras actividades del segundo semestre para dar esta continuidad, qué decisiones tomaremos en torno a los criterios de evaluación, vamos a ajustar criterios, vamos a tomar modelos, vamos a complejizarlos, ¿qué vamos a hacer? Las evidencias nos permiten reconocer el avance en los objetivos de aprendizaje requeridos para el segundo semestre. Eso, al analizar la evidencia, va a aparecer esa información también. ¿Se requiere otro tipo de evidencia para reconocer el desarrollo de los aprendizajes? Eso también se tiene que evaluar en función del proceso y la coherencia, la consistencia y la pertinencia de las decisiones que se tomen. Por lo tanto, la pregunta central es, ¿qué ajustes necesita la planificación para dar continuidad a la trayectoria de aprendizaje en la asignatura en particular? Y en este sentido tenemos aquí compilado, como decía Priscila, para ustedes, sáquenle un pantallazo, una foto, el compilado de las preguntas para poder orientar tanto el sentido del análisis de evidencia de aprendizajes como el análisis de evidencia y la toma de decisiones pedagógicas. Este es el compilado de las primeras preguntas que revisamos con las segundas de recién. El primero tiene que ver con el sentido y el segundo tiene que ver con lo práctico. ¿Quieres agregar algo? Sí, como les decíamos, esto puede servir de insumo para primero comenzar con el sentido, después ya hacer el análisis de la evidencia y toma de decisiones pedagógicas, porque estaban preguntando por el chat más o menos cómo se podía hacer, y para eso son las preguntas orientadoras. Más que decirles como todo Chile tiene que hacerlo de esta manera, es como mediante estas preguntas usted puede guiar su análisis. De hecho, le pueden hacer cambios ustedes, pueden agregar cosas, depende del contexto. Esta es una idea de cómo ustedes los podrían llevar a la práctica. Y estamos hablando llevar a la práctica y tomar decisiones. Sí, por supuesto. Y si bien es cierto, sabemos que tenemos información cuantitativa, la información cuantitativa siempre nos va a ser breve, va a ser el mapeo. Puedo ver, no sé, cantidad de estudiantes que, por ejemplo, en una asignatura tienen una calificación roja, pero eso me dice que quizás no están comprendiendo, fin. Entonces, por supuesto que necesitamos hacer la bajada a lo cualitativo. Desde ese sentido, lo cuantitativo es como lo primero que podemos ver y como la alerta. Pero lo cualitativo es lo que nos va a entregar toda esta información. O sea, si nos quedamos solo en la nota, en el promedio, ahí no vamos a no vamos a poder tomar decisiones de forma adecuada. Eso es muy importante, como respondiendo un poco a lo que decían en la última pregunta en el chat. Entonces, si queremos tomar decisiones que sean adecuadas, empecemos
hacer un análisis más profundo. Ya, ¿qué está pasando, por ejemplo, en estos casos? ¿Qué vi sobre el aprendizaje? ¿Qué aspectos son, como decíamos antes, qué aspectos son necesarios retomar o priorizar para la construcción de nuevos aprendizajes? Y eso, como profesores del área, nosotros sabemos que aprendizajes son previos para construir uno nuevo. Eso lo tenemos muy claro. Entonces, las evidencias tienen que responder a eso, y también, si necesito más evidencia, ¿a qué responde? Y eso tiene que ver con la expertise pedagógica también. Y si, por supuesto, estamos trabajando de forma interdisciplinaria, también cómo en conjunto con los colegas, por ejemplo, desarrollamos los criterios, qué es lo que queremos lograr en conjunto. Eso. Y tenemos algunas preguntitas igual. Muchas gracias. Bueno, ya llegando a la parte final de este webinar, quisiéramos darle las gracias a todos, pero principalmente a todos quienes nos hicieron llegar las preguntas previas, nos permitieron ajustar esta instancia a las necesidades que se nos plantearon, ¿ya? Lo cual nos permitió preparar, ¿no es cierto?, y ajustar esta instancia, pero también nos deja el tremendo desafío para poder seguir dándola en futuras instancias desde la UC para todos ustedes. Así que volvemos a agradecer su participación, el interés, sus preguntas. Chao, muchas gracias. Chau, que estén muy bien.